Muy bien, muy bien. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Detección Temprana del Autismo, aplicación efectiva del instrumento MChat. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. También estamos muy felices de anunciarles que esta semana estamos de aniversario en ADIPA. Durante esta semana y hasta el viernes 23 de agosto podrán acceder a concursos, regalos y descuentos exclusivos en nuestros cursos y diplomados. Así que atentos a sus correos y a adipa.cl. Quiero saludar a nuestros Adipartners y Adipalovers que nos acompañan, ¿verdad?, en la jornada del día de hoy y a nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar en el canal de YouTube, plataforma en la que este contenido será resubido, ¿verdad? Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre comentamos y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Soy Rodrigo y estaré monitoreando la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribírmela en el chat y será respondida a la brevedad. Dicho lo anterior, voy a presentar a la docente de la jornada del día de hoy. Ella es la doctora Georgina Pérez Liz. Ella es médico cirujana de la Universidad Panamericana. Recibió el premio al mérito de la investigación, ¿verdad?, de su generación. Obtuvo una pasantía en neuropatología en Temple University en Filadelfia, Pensilvania. Tiene una maestría en salud pública del Instituto Nacional de la Salud Pública. Desde el 2016 trabaja en el Instituto de Autismo A.J. Drexel en Filadelfia en el equipo de la doctora Diana Robbins, una de las más reconocidas investigadoras de autismo y co-creadora del MChat, encuesta de detección de señales de autismo más importantes en el mundo, donde participa en el programa de detección e intervención temprana del autismo. Y además de ser una académica postdoctoral en el Instituto de Autismo A.J. Drexel y en Temple University Heart System. Así que tremenda la docente del día de hoy. Así que, profesora, es toda suya la sesión. Muchas gracias, Rodrigo. Si tú estuvieras al pendiente del chat o de las reacciones, por si hubiera que hacer alguna anotación o si se deja de oír, también dime en algún momento. A veces nos pasa que si llega a estar inestable la conexión y no se escucha bien, podemos ya sea repetir un pedacito o lo que haga falta. Entonces, bueno. Claro que sí. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por unirse. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de lo que vamos a ver en el curso que viene. Va a haber una edición en septiembre, que es la más próxima, de este programa donde revisamos diversas, pues, diversos aspectos y diversas implicaciones de la detección temprana del autismo. Al final del día, yo me enfoco en trabajar con una herramienta específica que es el MChat RF, que es de la que vamos a hablar obviamente hoy un poco. Y en el curso venidero en septiembre vamos a hablar a mucha más profundidad. Hay una sesión específicamente para hablar sobre eso, pues sobre la herramienta en sí misma y de entenderla a profundidad. Pero a mí me gusta, además de hablar de una herramienta en particular, me gusta hablar de los aspectos generales que tienen que ver con tanto la detección temprana a nivel poblacional, en población general, como aspectos específicos del diagnóstico de autismo, porque aunque nosotros ya tengamos experiencia trabajando en este tema, o si van empezando en el tema, pues obviamente es un buen marco teórico, pero incluso si ya tienen experiencia trabajando con autismo, con detección de autismo, siempre es bueno tener un recordatorio de todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a continuación, los criterios diagnósticos del autismo han ido evolucionando a través del tiempo, desde las primeras descripciones clínicas que se hicieron a mediados del siglo XX. Sabemos que entonces no es un diagnóstico que desde sus primeras descripciones haya estado escrito en piedra. Los criterios diagnósticos han ido evolucionando con el tiempo, han cambiado y de esa manera también ahorita vamos a revisar la detección de esta condición ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, y obviamente también hay otros aspectos que tienen que ver con eso, como por ejemplo los aspectos de acceso a diferentes servicios, las implicaciones
del contexto cultural, en qué tan amplia es la detección. Vamos a ver todos estos temas. Es un tema bastante rico y bastante interesante. Bueno, yo me dedico a eso, me encanta hablar de este tema y como les comentaba Rodrigo, yo trabajo en el Instituto AJ Drexel de la Universidad de Drexel. Tenemos un instituto específicamente dedicado a la investigación en autismo desde la perspectiva en salud pública. Y yo específicamente me dedico a trabajar temas de investigación que tienen que ver con detección temprana, tamizaje, el uso de la herramienta MChat, aspectos diagnósticos y evidentemente parte de mis intereses es la inclusión de la población latina, o sea, latina en Estados Unidos y de habla hispana en el mundo en este tema de la detección temprana del autismo, entre otros temas. Pero bueno, eso es básicamente lo más robusto de mi trabajo, se dedica a esto. Entonces, como habíamos mencionado en los materiales promocionales, los objetivos de la sesión de hoy son dos principalmente: conocer la eficacia del tamizaje para autismo, específicamente usando la herramienta MChat, y que también identifiquemos los aspectos más importantes para administrar esta herramienta correctamente y para interpretar sus resultados de manera apropiada. Como sabemos, ya por muchos medios, y obviamente esto es un tema que a las redes sociales, a la prensa, le interesa hacer como ruido cada vez que sale un nuevo estimado de prevalencia en Estados Unidos. Actualmente el estimado de la prevalencia es de 1 en 36. Obviamente, en el curso, en el programa del curso que tenemos preparado para el mes de septiembre, hablaremos a mucha más profundidad de por qué esta prevalencia ha ido cambiando con el tiempo, qué aspectos influyen en la estimación de la prevalencia y cómo se hace específicamente ese cálculo. En resumen, ahorita como tenemos el tiempo un poco más restringido, me gustaría mencionar que el estimado de la prevalencia en Estados Unidos específicamente, que es de donde salen estos números actuales de 1 en 36, se hace basándose en revisiones de registros, tanto médicos como educativos, de una red de ciudades en Estados Unidos que está compuesta de diferentes poblaciones a lo largo del territorio nacional, y de esta manera, revisando expedientes médicos y expedientes académicos, se calcula dentro de esas poblaciones que se estima que son representativas cuál es la prevalencia. Ahora, esto se hace en niños a la edad de 8 años, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que a la edad de 8 años sabemos que más o menos uno en cada 36 niños va a tener este diagnóstico o va a tener de retos o dificultades propias de este diagnóstico, incluso aunque no hayan recibido un diagnóstico formal. Sin embargo, lo que yo quisiera resaltar aquí es que eh, estos 1 de cada 36, no todos fueron detectados en su primera infancia. Y esto es una cosa que nos preocupa porque es posible hacer el diagnóstico de autismo a edades muy tempranas, no solamente, o sea, el diagnóstico certero a través de una evaluación clínica, sino incluso un paso antes. Dentro de la población general, ¿no? En la población general de niños que no necesariamente tienen ninguna característica o condición de riesgo que los ponga en mayor probabilidad de un diagnóstico de autismo, podemos detectar, podemos seleccionar a quiénes son los niños en los que amerita hacer una evaluación más a profundidad para poder anticipar un poco en el tiempo ese diagnóstico. Ahorita vamos a hablar un poquito más de exactamente a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces, bueno, una de las cosas que siempre me gusta, de las que siempre me gusta hablar porque viene a colación cuando hablamos del estimado de la prevalencia, que es 1 en 36, es que hay diferentes factores que han sucedido históricamente en esta evolución de por qué empezamos, ¿no? En 1 en 450 ¿no? Y hemos avanzado. Y pareciera que hay más casos, o sea, pareciera que hubiera habido una explosión de casos que antes no existían. Pero no necesariamente es así. Como mencionaba al principio, los criterios diagnósticos han ido cambiando con el tiempo, de forma que inicialmente los criterios diagnósticos eran muy restringidos, muy pocas personas cabían en esa definición de autismo, y con la evolución de estos criterios diagnósticos ahora más personas caben en esta definición de autismo. Ese es uno de los factores. El otro de los factores que es importante es que ha habido un aumento importante en la concientización de la población y también en las estrategias de detección. Ha habido cambios en la práctica clínica, la creación de herramientas estandarizadas para el diagnóstico,
y también para el tamizaje, y evidentemente las mejoras en las metodologías de recopilación de datos que se utilizan en esta red de monitoreo de las ciudades donde les comentaba anteriormente. Entonces, en Estados Unidos el estimado del 2023 es de 1 en 36. A nivel global, hay personas que se han dedicado a estudiar, ¿no? ¿Qué pasa en otros países? Y la realidad es que no sabemos si las diferencias entre países en estas estimaciones de prevalencia son más bien debidas a artefactos en la manera de medir, a dificultad en la obtención de datos, pero, o sea, al final del día se estima que al menos una en cada 100 personas a nivel global, digamos, en el conglomerado de estudios de todo el mundo, tiene este diagnóstico de autismo. Me quiero enfocar, porque viene a cuento con el tema de la detección temprana, este punto específico del aumento en la concientización de la población y de las estrategias de detección temprana. ¿A qué me estoy refiriendo con con estrategias de detección temprana? En primer lugar, acá hay mayor concientización entre los profesionales de la salud, también las personas que se dedican a la educación y el público en general. Sabemos, digamos, ya no es tan desconocido hablar de autismo, ya al menos hemos oído la palabra, al menos hemos escuchado que alguien tiene un conocido, ¿no? Antes era una cosa que era un tema donde era totalmente desconocido, donde incluso los profesionales de la salud o los profesionales de la educación tenían muy poco contexto, tanto teórico de su propia formación académica como práctico, no habían tenido contacto con personas que ya hubieran tenido ese diagnóstico, ¿no? Ahora, la otra cosa, la otra faceta, digamos, de este aumento de la concientización y la detección es que es más probable ahora que antes que los profesionales de la salud consideren el autismo como un diagnóstico potencial y que por lo tanto recomienden la referencia a una evaluación diagnóstica. Esto obviamente tiene como diferentes desenlaces, ¿no? No siempre hay el acceso, no siempre hay la disponibilidad de profesionales que hagan estas evaluaciones, pero al menos la referencia se hace ya más diciendo que los profesionales de la salud nos preguntamos, yo quisiera comentar a la familia que quizá esto puede ser una situación que amerite una evaluación diagnóstica de autismo. Entonces, eso es una conducta que vemos más y más frecuente y que además vemos a los profesionales de la salud con un ojo clínico más educado para detectar a las personas, a los niños, a los adultos que probablemente caigan dentro de este diagnóstico de TEA, ¿no? Y por otro lado, que esto es lo que nos atañe el día de hoy, el uso generalizado de herramientas estandarizadas, tanto de tamizaje como de evaluación. Me gustaría ahorita en un momento más hacer la diferencia entre el tamizaje y el diagnóstico, porque no siempre me encuentro con que hay una confusión entre estos dos términos o se usan equívocamente o de manera intercambiable y no son lo mismo. Entonces, lo que quiero aquí resaltar es que este uso más generalizado y más amplio de herramientas estandarizadas, tanto de tamizaje como de diagnóstico, también ha ayudado a que aumente evidentemente la detección, ¿no? Entonces, recordemos por un momento que el trastorno del espectro autista, que es como le llamamos clínicamente y formalmente a este diagnóstico, pero que en términos coloquiales le llamamos autismo, se compone principalmente de dos grandes áreas le llamamos síntomas o manifestaciones del comportamiento de las personas. Es un diagnóstico para el que no existe una prueba de sangre, un electroencefalograma, una tomografía. No hay una marca biométrica que nos diga con certeza que una persona está dentro del espectro autista. El diagnóstico se establece basado en la opinión clínica de una persona con experiencia en el tema que sepa tanto hacer observaciones como recoger información de los padres y cuidadores para conjuntar esa información tanto de la observación directa como del reporte de los padres y entonces decidir, este niño, criterio A cumple, criterio B cumple, criterio C cumple. Entonces vamos a revisar dos grandes áreas de manifestaciones del comportamiento de autismo que son las que componen los criterios diagnósticos son las siguientes. Por un lado, las dificultades en la comunicación social y la interacción social. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? En niños pequeños, bueno, ahorita vamos a ver ejemplos, más bien, ejemplos veremos en nuestro curso de septiembre y nos vamos a detener con videos específicos sobre ejemplos para que haya mucha más claridad en todo esto. Pero
Las dificultades en la comunicación social y la interacción social se refieren a dificultades persistentes en la reciprocidad, que quiere decir ese ir y venir de las interacciones. Yo le llamo como el ping-pong de las interacciones sociales, ¿no? Uno saca la pelota, el otro la contesta, el otro la vuelve a contestar y el otro la vuelve a contestar. Ese ir y venir en las interacciones sociales, no necesariamente verbales, pueden ser también no verbales, pueden ser de una actividad hecha en conjunto, pero a eso se le llama reciprocidad. Por otro lado, dificultades persistentes en la comunicación no verbal, que quiere decir todo lo que nosotros comunicamos sin usar palabras, es decir, usando expresiones faciales, gestos o incluso lenguaje corporal, es un reto persistente para estas personas. Y por otro lado, la dificultad persistente para establecer o mantener relaciones con otras personas de diferentes edades, de diferentes conexiones con la persona y específicamente con sus propios pares. Entonces, todas estas tres manifestaciones, digamos, son las que entre la observación y el reporte de los padres, nosotros como evaluadores decimos, sí cumple con este criterio de las dificultades en la comunicación social y en la interacción social, ¿no? Entonces, decíamos, dos grupos de manifestaciones del comportamiento. Por un lado, este gran círculo. Por otro lado, el otro grupo de manifestaciones del comportamiento en el diagnóstico es la presencia de intereses o patrones del comportamiento que tienen características restrictivas, restringidas o estereotipadas. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Esto se define por cuatro, digamos, subdefiniciones, digamos, ¿no? Por un lado, la repetitividad, ya sea, o sea, conductas repetitivas, ya sea motrices, en el lenguaje o en el uso de objetos, ¿no? Vemos el típico que hemos visto frecuentemente es el aleteo de manos, pero puede haber otras estereotipias, tanto motoras como verbales, como el uso de objetos. La preferencia inminente por rutinas y rituales, es decir, porque las cosas se hagan siempre de la misma manera, porque los pasos de una secuencia se sigan siempre en el mismo orden o si esto no sucede, causa gran disrupción. O sea, a lo que nos estamos refiriendo aquí es como una inflexibilidad en la adaptación a los cambios en las rutinas. Por otro lado, las fijaciones, le llamamos fijaciones, a estos intereses muy característicos y muy persistentes que pueden tener las personas en el espectro autista. Nos encontramos con que puede ser un tema, puede ser un objeto, puede ser una característica de un lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos fijaciones son esos intereses especialmente fuertes, ¿no? Yo le llamo como un hiperfoco de atención, ¿no? Esto es lo que me parece más interesante. Este es mi tema de interés. Pues, a veces vemos personas en el espectro autista que les interesan, por ejemplo, los trenes o los dinosaurios. Entonces, no necesariamente tienen que ser de contenido atípico, pero la intensidad de ese interés es lo que los vuelve atípicos. A veces sí son intereses de contenido atípico. Por ejemplo, les gustan las cosas que giran, ¿no? Entonces, esto pues tiene diferentes connotaciones y puede ser más atípico en cuanto a contenido, pero tanto ya sea por el contenido o por la intensidad, suelen considerarse atípicos esos intereses especiales que les llamamos fijaciones. Y por último, en este rubro de los intereses o patrones del comportamiento que son repetitivos, restringidos o estereotipados, entra esta nueva categoría que es solamente a partir del DSM-5, no existían versiones anteriores del DSM, que es la de hipo o hiperrespuesta sensorial. En otras palabras, ya sea a los estímulos sensoriales, tanto de los 5 sentidos habituales, vista, oído, gusto, tacto y olfato, además de otros 2 sentidos que tenemos, que son el de la propiocepción y el vestibular. Propiocepción refiriéndose a la posición de nuestro propio cuerpo en el espacio, vestibular a la aceleración y el equilibrio. Estas 7, perdón, eh, percepciones sensoriales pueden desencadenar comportamientos que se categoricen como una hiperrespuesta o una hiporrespuesta. Vamos a revisar un poquito esto. La hiperrespuesta sería, por ejemplo, un sonido habitual en la casa, por ejemplo, una secadora de cabello, la licuadora en la cocina,
hacen ruido. La mayoría de las personas no les molesta, o sea, lo notan, pero no les molesta. Una persona que tiene hipersensibilidad o hiperrespuesta sensorial a ese estímulo, se tapa los oídos, sale corriendo, le molesta, grita, ¡ah! ¿No? Esa es la hiperrespuesta sensorial a ese estímulo auditivo. También puede suceder que hay una hiporrespuesta. Por ejemplo, una hiporrespuesta vestibular podría ser que, digamos, a los niños les gustan los juegos donde dan vueltas, ¿no? Donde se trepan en el parque y dan vueltas y vueltas y un poco se marean, pero la tolerancia es más o menos la misma. Bueno, hay niños que tienen una hiporrespuesta vestibular, es decir, que necesitan más de ese estímulo para poder sentir lo mismo que los demás están sintiendo con menos vueltas. Entonces, aquí esto a veces causa un poco de confusión porque tanto la hiper como la hiporrespuesta suelen confundir a la gente y decir, bueno, pero entonces, ¿cuál de las dos? O si tienen cualquiera de las dos. La respuesta es, en cualquiera de estas 7, digamos, canales sensoriales, tanto la hiporrespuesta como la hiporrespuesta se puede considerar parte de esta manifestación del comportamiento que entra en este grupo de comportamientos del criterio diagnóstico que le llamamos B, ¿no? Estos de acá son el grupo A, estos son los del círculo de abajo, son el grupo B. Entonces, en resumen, el autismo es la combinación de la presencia de estos comportamientos que estamos viendo que son menores a lo esperado, o sea, menor comportamiento de comunicación social, menor comportamiento de interacción social, y por otro lado, un aumento en estos otros comportamientos de los que esperaríamos ver menos. Esperaríamos ver menos repetitividad, menos hiperfoco, menos ritualización o apego estricto a rutinas y menos diferencias en la respuesta sensorial. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque resulta que el diagnóstico, o sea, hablando de estos círculos son cómo hacemos el diagnóstico, pero ahora, ¿qué pasa a la hora de hacer el diagnóstico? A la hora de hacer el diagnóstico estamos viendo que en muchos países, en Estados Unidos específicamente, la edad promedio del diagnóstico sigue siendo alrededor de los 4 años. Sin embargo, los padres, aproximadamente casi el 80% de los padres, ya para el segundo cumpleaños, ya manifestaron alguna preocupación con respecto a algunas observaciones que ellos han hecho. Y estas preocupaciones que los padres expresan debido a sus observaciones que han tenido del comportamiento de sus niños en este pequeño tiempo de desarrollo, un primer par de años, están muy relacionadas con el diagnóstico del niño y específicamente con cuáles van siendo las necesidades de cada niño en el tratamiento o intervención. A mí me gusta más llamarle intervención, de hecho debería yo de cambiar aquí mi diapositiva porque tratamiento a veces nos da la impresión incorrecta de que el autismo es una enfermedad que hay que curar y no es así. El autismo es una condición de vida que requiere apoyos y intervenciones específicas para poder ayudarle a la persona a sobreponer los retos que lleva la condición. Bueno, entonces todo esto porque nos interesa, porque finalmente este periodo que está aquí entre las primeras observaciones de los papás y el periodo, y el tiempo, perdón, en el que el promedio de los niños es diagnosticado, que incluso puede ser mucho más avanzado en ciertas poblaciones, etcétera, pero bueno, digamos, en el mejor de los casos, el promedio está alrededor de los 4 años. Este tiempo puede reducirse, ¿no? Y podríamos incluso hacer que la edad promedio del diagnóstico se redujera. ¿Cómo? ¿Cómo haríamos eso? Pues detectándolo de manera temprana, ¿no? O sea, ese es justo el foco de lo que nosotros queremos hablar y para lo que existen estas herramientas como el MChat de la que vamos a hablar en unos minutos. Entonces, haciendo la detección, empujándola un poco hacia atrás en el tiempo y haciéndola un poco más temprana, encontramos que hay, bueno, en esa intención de adelantar el diagnóstico, de hacerlo lo más temprano posible, nos damos cuenta de que hay diferentes estrategias, ¿no? Y estas estrategias no hay una que sea la mejor ni la absoluta. Entonces, vamos a ver, una de las estrategias que existen y que se debe utilizar, pues es esta de la vigilancia u observación del desarrollo. Es un proceso flexible, longitudinal, continuo. Básicamente son las observaciones clínicas que el personal de salud realiza cuando van
a las visitas del niño sano específicamente, cuando van por sus vacunas, cuando van a checar cómo van de crecimiento, de peso, de talla. En esas observaciones que hace el personal clínico, se lleva a cabo un proceso de pues, descripción de cómo va el desarrollo, ¿no? De ahí se pueden empezar a notar cualitativamente algunas diferencias con respecto a lo que sería el desarrollo esperado de lo que estamos viendo con algún pequeño o pequeña. Ahora, esa es la observación o vigilancia del desarrollo, pero por otro lado, otra estrategia para detectar tempranamente el trastorno del espectro autista es el tamizaje. El tamizaje es, por definición, la administración de una herramienta breve y estandarizada que nos ayude a identificar niños que se encuentran en riesgo o de un trastorno del desarrollo. Le llamamos riesgo, a ver, aquí quiero hacer una pequeña pausa porque todo esto, este término de tamizaje, corresponde a un concepto en salud pública que es la prevención secundaria. La prevención secundaria es, a diferencia de la primaria, donde en la prevención primaria lo que queremos es evitar que suceda la condición a toda costa. El ejemplo esencial de esa definición son las vacunas, ¿no? Te ponen la vacuna para que no contraigas la enfermedad. Simplemente, si entras en contacto con el microorganismo, no te vas a enfermar. Esa es prevención primaria. Sin embargo, la prevención secundaria es, ya que está presente la condición, ¿cómo le hago para encontrarla lo más temprano posible? ¿Cómo le hago para que el diagnóstico sea lo más temprano posible? Entonces, el tamizaje es una estrategia de salud pública que consiste en esto que dice aquí, la administración de una herramienta breve, estandarizada y que nos ayude a identificar niños en riesgo. En esto me quería detener también porque riesgo es una palabra que usamos en salud pública para decir que hay una mayor probabilidad de tener ese diagnóstico. En el mundo coloquial, en el mundo de todos los días, nosotros entendemos la palabra riesgo como algo que puede o puede no pasar. Es decir, si yo me paro en la orilla de una ventana, estoy en riesgo de caerme. Puedo que me caiga o puedo que no me caiga. En salud pública el riesgo no es así. En salud pública el riesgo significa, cuando encontramos la palabra riesgo en salud pública, lo que estamos queriendo decir es, ¿cuál es la probabilidad de que si yo hago una prueba, esta prueba realmente me esté dando la verdad acerca de la condición de esta persona? Entonces, lo que nos está diciendo el tamizaje es cuál es el riesgo o la probabilidad de que un niño, si yo le hago una evaluación diagnóstica, tenga el diagnóstico de TEA. ¿Ok? Entonces, esta estrategia en salud pública, que es el tamizaje, no solo existe para TEA, obviamente nosotros hemos escuchado la palabra tamizaje, cribado, screening en inglés, en muchos contextos. En medicina se usa para detectar, por ejemplo, errores congénitos del metabolismo, que es el tamiz neonatal que les hacen a todos los bebés. Se utiliza para detectar tempranamente algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, cervicouterino, de colon, ¿no? Todos esos diagnósticos no estamos queriendo prevenir, así como evitar que sucedan. Más bien lo que queremos es, si ya están presentes, ¿cómo los encuentro lo más temprano posible? Lo mismo sucede con el autismo. En el autismo, el tamizaje, en contraposición con estos ejemplos que recién les di, en autismo el tamizaje no es una prueba de sangre, no es un estudio de imagen, no es una prueba biomédica, es un cuestionario que se les hace a los papás. Entonces, por definición, al ser un cuestionario que se administra a los papás, si cumple con estas condiciones de que sea breve, de que sea de costo accesible, de que sea de implementación relativamente sencilla, va a cumplir este objetivo de encontrar cuáles son los niños entre la población general, entre todos los que vienen a su consulta de niño sano, por vacunas, qué sé yo, cuáles son a los que hay que darles una mirada más cercana y mandarlos a hacer una evaluación diagnóstica porque la probabilidad de tener el diagnóstico de TEA es más grande en estos niños. Entonces, a lo que nos referimos con estandarizado en cuanto a tamizaje, estamos queriendo decir que tiene que ser una prueba que sea confiable y válida. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Se tiene que administrar, cuando es estandarizada, quiere decir que se administra de la misma forma para todos. O sea, no es como que de un cuestionario de 20 preguntas uno escoge qué preguntas le hace a qué niño y a otros no. No, siempre las mismas preguntas a todos los niños de la misma forma. Y la puntuación que nos arroja la herramienta se genera de manera consistente. Entonces, esos puntos son los que nos dicen que una herramienta ha sido estandarizada. Y obviamente ese puntaje que se le da a todos de la misma manera viene necesariamente generando un algoritmo que nos da claridad para interpretar los resultados y para poder sugerir cuáles son los siguientes pasos.
Por otro lado, lo interesante de esta definición de la Academia Americana de Pediatría, donde dice que el tamizaje de desarrollo es la aplicación de esta herramienta breve estandarizada que ayuda, ¿verdad? Que ayuda en la identificación. ¿Eso qué quiere decir? El tamizaje por sí mismo no es lo único que nos va a generar esa detección temprana. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que el tamizaje de forma aislada no es tan efectivo como la combinación entre la vigilancia del desarrollo, lo que les decía yo del ojo clínico de los personal de salud, ¿no? La vigilancia del desarrollo y el tamizaje juntos. Lo mismo, la vigilancia sola no es tan efectiva como el tamizaje juntos. O sea, lo más efectivo es utilizar de manera conjunta tanto la vigilancia como el tamizaje. Como les decía, es un complemento para la observación del desarrollo y lo que nos da el tamizaje no es un diagnóstico. Ahí sí me quiero detener un segundito más, porque a veces me dicen, es que ya le hicieron diagnóstico, le hicieron el MChat y salió positivo. Sí, pero el MChat ya dijimos, ¿se acuerdan? Hace un momento hablábamos de, en salud pública, el concepto de prevención secundaria quiere decir que de los que ya están presentes, más bien, de la población general queremos identificar a los que podrían beneficiarse por una evaluación. Y eso quiere decir que cuando la condición ya está presente, la queremos detectar lo más pronto posible. Entonces, no porque el tamizaje salga en rango de riesgo o de alta probabilidad, quiere decir que necesariamente va a haber un diagnóstico. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero quiero que nos quedemos con esa idea, porque no es una prueba definitiva ni es una prueba diagnóstica. Es, como dijimos antes, una manera de separar de una manera consistente de la población general a aquellos niños que necesitan pasar por una evaluación para confirmar o para negar el diagnóstico de autismo. Entonces, perdón, en general, en el tamizaje hay diferentes, hay algunos puntos que es importante recordar, donde en el tamizaje de autismo o del desarrollo en realidad existen dos niveles, ¿no? El tamizaje de nivel 1 le llamamos al que nos da una probabilidad relativamente baja y el de nivel 2 es una probabilidad del diagnóstico más alta. No necesariamente quiere decir que sean más efectivos o menos efectivos. El nivel en el que están no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la efectividad, tiene que ver con el uso que se les da, ¿no? Entonces, en qué población se usa y ese uso que se les da depende muchas veces tanto de los recursos del sistema donde se implementa, como con la posibilidad de capacitación de personal, depende de muchos otros factores. Otra de las cosas es que la efectividad de una prueba de tamizaje depende de la edad a la que se realiza el tamizaje. Ahorita vamos a ver en un momento que la herramienta con la que yo trabajo más, que es el MChat RF, eh, el, fue diseñada para niños menores de 3 años y el estudio de validación, de hecho, se hizo en niños que estaban en un rango de edad entre 16 y 30 meses. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que no funciona a los 15 meses o quiere decir que ya no funciona a los 32 meses? No. Quiere decir que sabemos cuáles son las propiedades específicas de sensibilidad, de especificidad, de las que ahorita vamos a hablar en un momento, para ese rango de edad en esa población. Nosotros, a la hora de escoger qué herramienta de tamizaje queremos usar, es importante que nos fijemos en qué rango de edad fue validada para saber entonces qué tanto podemos confiar cuando la usamos en poblaciones que se parecen o que no se parecen a la población en donde fue validada esa herramienta. Otra cuestión importante con respecto al tamizaje es que el tamizaje requiere el informe de los padres y algunas otras herramientas requieren la observación del profesional de la salud. Y a veces hay discrepancias entre lo que los papás reportan y lo que el personal de salud observa. Entonces ya hemos hecho estudios donde revisamos, por ejemplo, la concordancia del reporte de los resultados, ¿no? Decimos, a ver, el pediatra opina que este niño cómo está su lenguaje, cómo está su contacto visual, cómo está su reciprocidad, cómo está, ¿no? Todo eso. Y los papás que reporten lo mismo, y a veces hay discrepancias entre lo que una parte reporta y la otra, por diferentes razones, no porque los papás sean menos competentes o porque los profesionales de la salud sean menos o más competentes, no es eso. Tiene que ver mucho con em, el tiempo que pasa las personas que tanto conocen al niño, en las circunstancias en las que se han hecho observaciones. Por ejemplo, a veces, si los médicos, digamos, nada más nos fijáramos en los 5 minutos que pasamos con ellos en el consultorio,
pues bendita observación que vamos a hacer para reportar ciertos comportamientos, ¿no? También hay diferencias que tienen que ver con aspectos culturales. Hay algunas culturas donde, por ejemplo, hacer contacto visual directo, un niño a un adulto, no es culturalmente apropiado. Entonces, todas esas conductas de las que nosotros hacemos una pregunta en estas herramientas de tamizaje, tienen, digamos, esas respuestas pueden ser sujetas a diferencias en todos estos factores. Y por último, es que hay herramientas de tamizaje que se conocen como de desarrollo amplio y otras herramientas que han sido específicas para el tamizaje de autismo. ¿A qué nos referimos con eso? Una herramienta de tamizaje amplio del desarrollo se va a enfocar en encontrar niños que tengan una alta probabilidad de algún retraso en el desarrollo, ya sea motriz, de lenguaje, bueno, motricidad gruesa, fina, de lenguaje expresivo, receptivo, parte cognitiva, habilidades adaptativas. Por eso se llaman tamices amplios de desarrollo. El tamizaje específico de autismo, sin embargo, lo que nos está buscando separar es de los niños que salgan, digamos, en puntaje de alta probabilidad o de riesgo. Es muy probable que su diagnóstico vaya a ser autismo específicamente, que no vaya a ser algún otro retraso en el desarrollo. Entonces, esa es otra diferencia. Ahora, todas estas características nos dan ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien. Todas estas características nos dan una idea de entonces cuál es la confiabilidad o la fiabilidad y la validez de las herramientas de tamizaje, ¿no? Fiabilidad quiere decir qué tan consistentes son los resultados. Consistentes es que cada vez que lo usas, el resultado va a ser, se consigue de la misma manera, ¿no? Y la fiabilidad depende también de cómo se hace, cómo se aplica la herramienta a lo largo del tiempo y de quiénes son los informantes. En contraposición con esto, la validez es el análisis que nosotros generamos para adjudicarle a una herramienta de tamizaje este poder de discriminar entre aquellas personas que tienen una probabilidad más elevada de un diagnóstico contra las probabilidades, perdón, de la población en general. Y a esto nos estamos refiriendo con dos términos que usamos mucho en salud pública que se llaman sensibilidad y especificidad. Muchas personas probablemente ya hayan escuchado esto en algún momento en su formación académica y lo que yo me encuentro frecuentemente es que las personas, bueno, mucha gente escucha hablar de especificidad, sensibilidad, que tienen que ver con epidemiología y estadística y salen corriendo en la dirección contraria. Yo no quiero saber nada de eso, a mí no me gusta ese tema, pero en realidad es una cosa relativamente sencilla que vale la pena revisar para nosotros poder decidir si estas herramientas que estamos pensando utilizar realmente corresponden a lo que, o más bien les podemos dar el uso y darles el peso que realmente tienen cuando nos arrojan este puntaje de alta probabilidad. Entonces, vamos a fijarnos en una cosa aquí. Cuando una persona tiene diagnóstico a ver, vamos a ver esto, así. Vamos a hablar primero sobre la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad es esta propiedad que tienen las herramientas o las pruebas en general, y también no solo es para tamizaje, también se hace este cálculo para pruebas diagnósticas, pero básicamente lo que queremos saber es qué habilidad tiene esta prueba para detectar la enfermedad o la condición cuando realmente está presente. Les llamamos verdaderos positivos a aquellas personas que sí tienen el diagnóstico realmente y que salieron positivas en el tamizaje. Le llamamos verdaderos negativos a aquellas personas que salen negativas en el tamizaje y que también en la vida real no tienen esa condición. En contraposición, le llamamos falsos negativos a aquellos que salieron negativos en el tamizaje, pero que sí tienen autismo, ¿no? Que por alguna razón su tamizaje salió un puntaje negativo, pues a veces así pasa. Y le llamamos falsos positivos a aquellas personas que salieron positivas en el tamizaje, salieron con puntaje de riesgo o alta probabilidad, pero que en realidad no tienen diagnóstico de T. Con esto, de esta manera es que nosotros calculamos en una tabla, así se llaman tablas de 2x2, la sensibilidad, que es esta habilidad para detectar la enfermedad o la condición o el diagnóstico cuando realmente está presente, y la especificidad es la habilidad para detectar bienestar o ausencia de diagnóstico cuando está realmente presente esta ausencia de diagnóstico, o sea, cuando realmente no hay un diagnóstico. Entonces, básicamente son complementarias.
Un punto que hay que hacer notar, no quiero que se, digamos, no se enganchen mucho ni en esta definición, ni vale la pena memorizarla si ustedes no se dedican a la salud pública. El concepto que quiero transmitir aquí es que en todas las pruebas, tanto diagnósticas como de tamizaje, va a haber verdaderos positivos, va a haber verdaderos negativos y va a haber falsos positivos y va a haber falsos negativos. Eso ya lo hemos visto en todo. Ahora últimamente, a raíz de la pandemia, todos nos familiarizamos más con ese concepto de falso positivo, verdadero negativo, ¿no? Entonces, lo que realmente quiero que nos quedemos, no se enganchen mucho en memorizar esta definición, sino en quedarse con el concepto de que en todas las pruebas de tamizaje, de diagnóstico, existe esta realidad que es la de que ninguna prueba es perfecta. Ahora, nosotros intentamos diseñar intentamos diseñar las herramientas e irlas perfeccionando con el tiempo para que los verdaderos negativos y los verdaderos positivos sean la mayor parte del resultado de la prueba y los falsos positivos y los falsos negativos sean la menor parte de la prueba. Es decir, que el error de la prueba se vaya minimizando, ¿cierto? Entonces, estos valores que nosotros obtenemos a raíz de la tabla de 2 por 2 también nos generan otros dos valores que se llaman valor predictivo positivo y negativo. Entonces, básicamente es lo mismo, pero al revés. O sea, lo mismo de las dos filas y las dos columnas, pero en vez de ser en la fila, lo hacemos ahora de manera vertical. No nos enganchemos mucho en memorizar la definición, pero nada más entendamos que el valor predictivo positivo es la probabilidad de que el resultado positivo sea realmente un caso verdadero y que el verdadero valor predictivo negativo es la probabilidad de que un resultado negativo sea un verdadero negativo. Entonces, lo mismo, digamos, estos valores predictivos positivos y negativos en términos de la decisión clínica de un paciente por uno, digamos, uno por uno, no van a hacer mucha diferencia, pero sí nos van a ayudar a nosotros a poder interpretar este puntaje de manera más correcta. Déjenme pensar aquí. Un concepto interesante que vale la pena que sí se queden con él es que en las pruebas, tanto de diagnóstico como de tamizaje, si la sensibilidad aumenta, la especificidad baja. Y si la especificidad aumenta, la sensibilidad baja. Y lo que estamos buscando nosotros es en realidad que las herramientas tengan un equilibrio aceptable entre sensibilidad y especificidad, entendiendo que por más grandes que sean los dos, ninguno va a llegar siempre al 100%. En ninguna prueba, jamás, nunca de los nevers. Eso no sucede. Bueno, específicamente hablando de MChat, ya para usar esta última parte del tiempo que nos queda, porque me gusta que tengamos un poquito más de conversación al respecto de esta prueba de tamizaje. Como les mencionaba yo, es una prueba que tiene 20 preguntas. Como pueden ver aquí, este es una captura de pantalla, pero la página web donde pueden acceder a la herramienta de manera gratuita se llama mchatscreen.com, es la que está aquí abajo. Y entonces son 20 preguntas que se les hacen a los padres o cuidadores de los niños con respecto a comportamientos que pueden ser fácilmente observables por los padres y cuidadores, que tienen que ver directamente con los criterios diagnósticos del autismo que revisamos al principio, los del círculo de arriba y el círculo de abajo, donde la conjunción de ambos círculos es el autismo. Entonces, estas preguntas, básicamente, los papás tienen que decidir si la mayor parte de las veces su niño hace ese comportamiento o tiene ese comportamiento, responden sí. Si lo han visto de manera rara, o sea, rara vez, o si realmente nunca lo hace, marcan no. Y lo que sucede a continuación es que, no, aquí están las preguntas, bueno, un acercamiento, ¿verdad? Pero déjenme, ahí está. Ahorita me voy a regresar a una diapositiva, pero les quiero enseñar esto primero. Se administra la prueba, puede ser ya sea autoadministrada, o sea, se les puede dar a la familia y que ellos la llenen, o se les puede leer. La condición aquí es que como es una herramienta estandarizada, pues hay que leerla, eh, ¿cómo se dice? De manera textual. No se puede parafrasear, no se pueden cambiar palabras, no se puede como agregar ahí cada quien su propio, ahora sí que su propio contenido. Porque si hiciéramos eso, ya no sería estandarizada, ¿no? Ya sería un cuestionario que es básicamente nada más cualitativo, pero ya el puntaje no tendría ningún sentido porque no se aplica de manera estandarizada. Entonces, como decíamos al principio, estandarización quiere decir no solo que siempre se aplica de la misma forma, sino que el puntaje sugiere un algoritmo de acción posterior
que nos dice cuál es el curso de acción recomendado. Entonces, en el caso del MChat, específicamente, un puntaje menor a 3, o sea, 0, 1 o 2, no se necesita hacer ningún tipo de seguimiento específico ni evaluación recomendada porque no hay ninguna presencia, digo, no hay la presencia de comportamientos que sean muy sugestivos del diagnóstico de TEA. Un puntaje entre 3 y 7, lo que hay que hacer es administrar la entrevista de seguimiento del MChat, de la que ahorita vamos a hablar un momento, y si tiene, vamos a centrarnos en el rectángulo rojo primero. Si tiene un puntaje igual o mayor a 8, ya ni siquiera es necesario hacer la entrevista de seguimiento, sino que hay que derivar inmediatamente para evaluación diagnóstica e intervención temprana, las dos cosas simultáneamente. No hay que demorar la intervención temprana hasta tener un diagnóstico formal. Se puede empezar a tener intervención temprana y después corroborar el diagnóstico porque muchas veces hay listas de espera para las evaluaciones diagnósticas, etcétera. Vamos a revisar ahorita el rectángulo amarillo porque quiero hacer hincapié en esta parte de la entrevista de seguimiento. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si tiene un puntaje entre 3 y 7, se le administra la entrevista de seguimiento de MChat. ¿Qué quiere decir esto que está aquí atrás? Ay, espérame, aquí está. Si, por ejemplo, una de las preguntas donde el papá o mamá contestó la respuesta que haya contestado, sí o no, nos hizo que valiera un punto, quiere decir que uno de los puntos del total está debido a esta pregunta, por ejemplo, al ítem 9. Esta entrevista de seguimiento, que también está de manera gratuita en el portal de mchatscreen.com, se le hace a los papás para recibir un poco más de aclaración con respecto al contenido de la pregunta, igual de manera estandarizada. Entonces, ese es todo el tema es que tanto la clarificación de la respuesta de mamá o papá con respecto al comportamiento del pequeño tiene que ser también estandarizada, no solamente las preguntas iniciales. Entonces vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo, aquí que dice el ítem 9 en el MChat, dice, su hijo o hija le muestra cosas, acercándolas o levantándolas para que usted las vea, no solo para pedirle ayuda, sino para compartirlas con usted. Entonces, si mamá o papá contestó que sí, eso básicamente no nos iba a dar ningún punto. Si estamos haciendo la entrevista de seguimiento, quiere decir que sacó entre un puntaje de 3 y 7 y que uno de los ítems donde falló, digamos, o generó un punto fue el número 9. Entonces, lo que nos debieron ellos haber contestado en la encuesta inicial o en las preguntas iniciales seguramente fue no. Entonces, como ellos nos contestaron que no, nosotros les vamos a decir, bueno, dígame usted, si su hijo le trae a usted a veces, y nosotros les damos ejemplos, les decimos, le trae una foto o un juguete solo para enseñárselo, para mostrárselo. Si papá o mamá nos contestan que sí, marcamos aquí. Si nos contestan que no, igual marcamos aquí. Y así vamos ejemplo por ejemplo, donde marcamos sí o no. Y luego el algoritmo nos dice, si contestó mamá o papá sí a cualquiera de estos ejemplos anteriores, hay que preguntarle lo que está en el recuadro gris, que es, ¿le trae objetos solo para mostrárselos, no para pedirle ayuda? Y si papá o mamá nos confirma sí, entonces quiere decir que pasa, quiere decir que se elimina ese punto del puntaje total. Si papá o mamá nos contesta, no, no me trae cosas para enseñar, realmente no, no, casi siempre me trae cosas, pero solo para pedir. Ah, muy bien. Entonces lo marcamos como no y lo contamos como no pasa. No pasa quiere decir que el punto permanece dentro de ese puntaje total. Entonces, haciendo una breve recopilación, el algoritmo recomendado es, si en las 20 preguntas iniciales el total nos dio menor a 3, no hay que dar ningún seguimiento específico. Si nos dio 8 o más, sí hay que mandar de inmediato evaluación diagnóstica y no hay que hacer nada de intermedio, seguimiento intermedio. Sin embargo, si el puntaje del MChat nos sale entre 3 y 7, se administran la entrevista de seguimiento MChat solamente de los ítems que generaron puntos que contaron para ese total entre 3 y 7. Y lo que sucede a continuación es lo que va a pasar. Fíjense. El puntaje total que sea de 2, 3, 4, 5 más en el seguimiento, en la entrevista de seguimiento, si tiene 2 puntos o más, hay que derivar a evaluación e intervención. Si tiene 0 o 1 puntos ya después de la entrevista de seguimiento, entonces se regresa, digamos, a este grupo donde ya no hay que hacer nada. Entonces, en esencia, el puntaje intermedio
es para diferenciar a los niños que hay que mandar de regreso a donde no hay que hacer ya nada, o a los niños que sí hay que mandar directo a evaluación. ¿Ok? Bueno, nos estamos acercando a la hora final y entonces lo que quiero comentarles es lo siguiente. Hablábamos antes de validación, de confiabilidad, hablábamos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo. En el caso del MChat específicamente, la manera en la que se hizo esa determinación de qué tan sensible, qué tan específico, cuántos verdaderos positivos, falsos negativos había, es que se hizo este estudio donde básicamente es el estudio de validación que está publicado fue publicado en el 2014 en la revista Pediatrics, eh, y que obviamente la primera autora es la doctora Diana Robbins, la creadora una de las creadoras del MChat y la persona con la que yo me formé en autismo y he trabajado en estos últimos años, donde juntaron en esta muestra 16,115 niños y les administraron a todos ellos el MChat. El MChat resultó en tamizaje negativo, o sea, 3 puntos o menos, más bien menor a 3 puntos. Ese puntaje se obtuvo en 14,916 de estos niños y 1,155 recibieron un puntaje positivo a la hora de aplicarles la herramienta a los papás, el cuestionario, ¿no? Ahora, de estos, dividieron en quienes sí realmente después de hacer el seguimiento, la entrevista de seguimiento, quienes realmente se quedaron en ese grupo de los positivos. ¿Se acuerdan que les decía? Del grupo naranja de en medio va a haber unos que se confirmen como que sí hay que mandar a evaluación y otros que se confirmen con que no hay que hacer nada. Entonces, los que sí se confirmaron como niños que requerían evaluación fueron en total 348 y los que de estos 1,155 se confirmó que ya no necesitaban nada, que regresaban al grupo verde, fueron 598. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Ahí, ¿dónde está mi? Acá está. De estas, obviamente, de algunos que obtuvieron puntaje negativo desde el principio, los invitaron a hacer una evaluación diagnóstica, porque igual hay que checar que los que salieron negativos no tengan autismo, ¿verdad? Y obviamente a los que salieron positivos, a todos se les invitó, no todos asistieron, pero se completaron 221 evaluaciones. Y con eso establecimos, no, yo no, pero espérense, estableció el grupo de estudio qué niños contaban con diagnóstico de TEA y no contaban con diagnóstico de TEA de estos dos grupos, en los niños que habían tamizado negativo y tamizado positivo. Esta historia, ¿por qué se las estoy contando? Porque de ahí salió cuáles son los valores que nosotros estimamos para el uso del MChat en cuanto a sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces, no sé, igual, no se enganchen mucho en de dónde salió el cálculo, más estoy explicando cómo fue el diseño del estudio para que nosotros a la hora de que decimos, el MChat tiene una sensibilidad de 0,85 o de 85% y una especificidad de 99%. ¿Qué quiere decir eso? Sensibilidad quiere decir que de todos los niños que tengan una condición, el 85% va a tamizar positivo con el MChat. Sin embargo, de los que tamizaron positivos, de los que tamizaron como niños que había que hacerles evaluación, el 99% de esos niños realmente fueron diagnósticos de autismo. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos, como la sensibilidad es del 85%, va a haber algunos niños que se escapen. Pues sí, va a haber algunos que no vamos a detectar. Pero en general, encontrar 85 de 100 no está tan mal. Y la otra parte que es interesante es que como es un tamizaje específicamente para autismo, la especificidad es muy relevante, porque no queremos que la especificidad, digamos, no queremos que de los que tamizan positivo haya muchos que sean, por ejemplo, retraso del lenguaje, discapacidad intelectual, o sea, como una variedad de diagnósticos, ¿cierto? Lo que queremos es que si salen positivos con el MChat, es muy probable que vayan a estar en este diagnóstico y que por lo tanto la especificidad nos importa mucho. Entonces, en este estudio y otros subsecuentes que ha habido de esta magnitud donde se ha estudiado el MChat, la edad promedio a la edad promedio a la que se hace el diagnóstico es de 25,6 meses. O sea, fíjense, 25 meses de edad es pasandito los 2 años de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que aplicando el tamizaje para autismo de esta manera, de la manera universal, estandarizada y siguiendo el algoritmo de curso de acción, se puede adelantar, se puede reducir
el promedio de edad a la que se hace el diagnóstico. No solo eso, también ha habido estudios subsecuentes que han demostrado que se pueden eliminar o al menos reducir sustancialmente inequidades debidas a diferencias demográficas, es decir, poblaciones de bajos recursos, bajo nivel socioeducativo, más bien, bajo nivel educativo específicamente de la mamá, que es un indicador indirecto del nivel socioeconómico. Todas estas variables demográficas que muchas veces pueden jugar un rol en retrasar el diagnóstico, aunque los diagnósticos se hagan a edades más tardías, si se utiliza el tamizaje universal de manera estandarizada, esas diferencias pueden desaparecer completamente o reducirse sustancialmente. Entonces, el tamizaje en este sentido tiene dos ventajas muy importantes, que es la reducción de la edad promedio al diagnóstico y la reducción importante de inequidades debido a diferencias demográficas. Y eso es un tema que no nada más es importante en salud pública, sino en justicia social. Bueno, ya para cerrar, el MChat en particular no es la única herramienta para tamizar para autismo, pero sí es la más estudiada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque para empezar, se hizo desde su inicio, se hizo accesible de manera gratuita para poder ser utilizada. Ahorita les voy a decir cuáles son los términos y condiciones en los que esto aplica, pero este uso, digamos, gratuito ha hecho que se pueda estudiar en muchos países alrededor del mundo y evidentemente también en muchos idiomas. Ahorita ustedes pueden ver si entran al portal este de mchatscreen.com, el mapita de lugares del mundo donde se han hecho estudios con validez científica, ¿no? O sea, apegados al método científico de su aplicación. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las ventajas específicas de trabajar con esta herramienta? Bueno, en primer lugar, que se puede aplicar de manera gratuita para el uso clínico, académico y de investigación. No tienen ustedes que pagar por usarla. Como en otras herramientas, uno tiene que comprar la herramienta, pagar el entrenamiento, ¿no? Y luego pagar el software o las hojas de puntaje, qué sé yo. Esta herramienta ya está traducida a muchos idiomas, está traducida a más de 40 idiomas y de hecho hay variaciones regionales de algunos idiomas. Por ejemplo, al español no existe solo una versión, existen varias versiones para que la persona que lo utilice elija la que más se adecua a su contexto. Entonces, eso es una de las ventajas. La otra ventaja es que la compañía que es dueña del MChat está en disponibilidad de colaborar para hacer traducciones adicionales o regionalizaciones específicas de alguna traducción que ya exista, como les comentaba en el caso del español, que hay una versión española de España, hay una versión española más sudamericana, ¿no? Que tiene algunas palabras, digamos, términos que son más comprensibles por esta población. Y la otra ventaja es que hay una colección robusta de investigación global de esta herramienta, lo que quiere decir que, ¿qué? No tenemos que reinventar la rueda en cada país para crear nuestra propia herramienta, sino que de las herramientas que ya existen y que ya están traducidas, podemos ir perfeccionando o incluso avanzando el conocimiento, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo algunos proyectos de investigación en México y uno de mis intereses es ver específicamente el MChat traducido al español, qué tal funciona no nada más en nuestra población mexicana, sino dentro del contexto de o sea, su implementación en nuestro sistema de salud y en nuestro sistema educativo. Entonces, este avance en la investigación a nivel global, obviamente lo que permite es hacer más investigación en cuanto a la implementación de esta herramienta en diferentes contextos. Bueno, creo que sí nos apegamos al tiempo o nos pasamos un poquito, pero no tanto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Tremendo, profesora. Muy bien. Démosle aplausos virtuales a la profesora, ¿verdad? Por la tremenda ponencia. Ahí están agradeciendo por el chat también. Genial. Mientras nacen preguntas, ¿verdad? Levántenme la mano aquí por la plataforma. Yo voy a estarles compartiendo mayor información sobre el curso, ¿verdad? Pausa, a ver. Permítanme que les Esperen. comparta. O sea, lo compartí. Tienes Ahí. razón. Yo lo había puesto aquí. Ah, gracias. Tengo manitos levantadas. Voy con Natalie Torres. Vamos, Natalie. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi primera consulta era cómo se podía detectar a temprana como edad el autismo
Si el niño tiene algún retraso psicomotor. Y lo segundo era, ¿cuál es la edad tope máxima en la que se puede ocupar el MChat? Ok, bueno, la presencia de otras condiciones que cursan con retraso psicomotriz es un tema de investigación actual. O sea, eso no sé, todavía no está bien definido qué tan específico y qué tan sensible es el MChat cuando hay la presencia de estas condiciones, y específicamente porque depende del grado y de la severidad del retraso en el desarrollo que tenga cada persona. Específicamente, a mí me ha interesado ese tema, en concreto en los niños que tienen retrasos motrices, como parálisis cerebral y del estilo. Entonces, es una cosa en la que todavía estamos trabajando, no hay, digamos, una respuesta certera, pero ese es básicamente donde estamos ahorita. Y segunda, ¿a qué tope de edad se tiene que dejar de usar el MChat? Realmente, el estudio de validación, como les comentaba al principio, se hizo en una población que estaba entre los 16 y los 30 meses. Esa fue la edad de inclusión de este estudio donde yo les comenté que se tamizaron, ¿no? 15,000 niños y se fueron haciendo los diferentes grupos y tal. Ahora, 30 meses así se hizo porque se pensó a la hora de que se diseñó la herramienta que estos comportamientos iban a ser muy fácilmente identificables por los papás. Sin embargo, sí hay estudios donde han usado el MChat hasta los 48 meses y todavía tiene propiedades psicométricas aceptables. Ahora, esos estudios no han sido hechos en poblaciones tan grandes ni tan representativas como para que nosotros podamos decir, ah, bueno, sí, las propiedades psicométricas de especificidad y sensibilidad, de especificidad y los valores predictivos positivo y negativo realmente son un valor que nosotros queramos eh, considerar como muy confiables, ¿no? Porque para que una prueba sea muy confiable, pues la muestra en la que se hizo ese estudio necesita ser, en primer lugar, grande y en segundo lugar, representativa. Entonces, la respuesta corta es, ¿se puede usar después de los 30 meses? Sí, pero no sabemos exactamente cuál es la sensibilidad y la especificidad. Tengo aquí una pregunta de Valeria. Bajo su Sí. experiencia, ¿por qué es más complicado, entre comillas, dice Valeria, la detección temprana del autismo en mujeres? Ah, eso también podría ser tema de toda una plática, pero una de las razones por la que se piensa que es distinta o digamos que se diagnostica menos frecuentemente y también más tarde, a edades más tardías, es que los criterios diagnósticos de autismo, desde su primera descripción en el artículo de Kanner en 1946, fueron puros varones. Entonces, los criterios diagnósticos se escribieron basándose en observaciones de casos de autismo solamente en varones. ¿Eso qué quiere decir? Se vuelve como un ciclo, ¿cierto? Si tú haces la descripción original de cuáles son los criterios diagnósticos basado en una muestra que está compuesta solo por varones, la representación de las manifestaciones clínicas o de cómo se ve ese comportamiento en mujeres no está necesariamente reflejado. O sea, obviamente hay unas cosas que se sobrelapan y que son comunes, pero hay algunas que son un poco más características de las niñas o de las mujeres y que no están claramente representadas en los criterios diagnósticos. Y tampoco en las pruebas diagnósticas específicamente. Muchas gracias. Voy con Mabel Peña. Hola, buenas noches. Tengo una consulta. Acá en Chile, hace poco bajo la ley y tenemos que bajarlo a APS. En APS estamos tamizando con el MChat, pero luego tiene que confirmar el médico. El médico confirmaría con el DSM-5 y después se realiza la evaluación diagnóstica integral. ¿Cómo sería el paso a paso? Ah, ok. El MChat es realmente solamente una indicación de que hay que hacer una evaluación diagnóstica a continuación. O sea, es decir, sacar de toda la población general de niños de esta edad, digamos entre año y medio y 3 años de edad, o 3 años y medio, de esa población general, a quienes tenemos que separar para mandarlos a hacer una evaluación. Entonces, digamos, tamizan positivos en el MChat, se tienen que referir a una evaluación. ¿Esa evaluación en qué consiste? Como les decía a continuación, como les decía anteriormente, no hay una prueba de sangre, no hay una prueba de imagen, electroencefalograma, qué sé yo, no hay un biométrico que te confirme. La evaluación diagnóstica es
el juicio del examinador clínico basado en los criterios diagnósticos del DSM-5, o sea, el DSM-5, perdón, el DSM-5 es una lista de cosas y tú dices, cumple con este criterio, paloma, cumple con este criterio, palomita, cumple, y si los cumple, entonces tú dices como experto que tiene un diagnóstico de autismo. Ahora, yo como experto, ¿cómo le voy a hacer para decir sí, sí tienes, si apenas recién conocí a este niño? Pues me baso en herramientas estandarizadas de diagnóstico, como una de ellas es el A2, pero puede haber otras, donde el foco es recoger la observación yo con mis ojos del comportamiento del niño. Y por otro lado, utilizar herramientas estandarizadas para recoger el reporte de los papás acerca del comportamiento del niño. Entonces, yo como clínico digo, de lo que yo observé a través de una observación estandarizada y de lo que yo recogí que me informaron los papás de manera estandarizada. Tengo toda esta información. Con esa información digo, criterio diagnóstico A, ¿lo tiene? Palomita. Criterio diagnóstico B, ¿lo tiene? Palomita. Y así voy. Y si cumple todos los criterios diagnósticos del DSM-5, le otorgo un diagnóstico clínico de autismo. Gracias, profesora. Sofía Delgado. Hola, buenas Hola, ¿qué tal? tardes, buenas noches. Sí. Yo quería consultar que, por ejemplo, si es que yo me inscribo en el curso que está aquí en pantalla de profundización en la detección temprana y administración de MECHAT, yo tendría como una certificación, por así decirlo, de que sé aplicar a profundidad el MECHAT. Mira, la respuesta corta es no, y te voy a decir por qué. Como el MChat no es una herramienta por la que uno cobre el uso, todo esto tiene que ver un poco con cómo es el mundo pues el mundo de la creación de las herramientas en psicología y en salud mental, ¿no? Las herramientas de las que uno tiene, las herramientas por las que uno tiene que pagar para comprar, para usar, digamos, para su uso clínico, generalmente requieren una certificación específica. Como el MChat no es así, el MChat no requiere una certificación específica. Sin embargo, sí te puedo decir que hay mucha gente que no, o sea, que nada más, digamos, lee lo que hay en internet, o sea, en la página web, y ni siquiera lo lee con mucho cuidado o lo interpreta de una manera incorrecta y acaba utilizando el MChat de una manera que no es la apropiada. Y eso no tiene, o sea, no es que nadie vaya a venir a perseguirte por hacer eso, ¿no? Pero obviamente la consecuencia es el detrimento en la atención a los pacientes o a la población con la que tú trabajas, ¿no? O sea, entre más eh, entiendas tú de qué manera está constituida la herramienta, la domines, practiques donde te van a dar retroalimentación, pues obviamente más vas a tener tú tanto la confianza como la habilidad de usarla de manera apropiada y de usarla al mayor potencial de beneficio para la población con la que trabajas. Muchas gracias. Ujú. Gracias, profesora. Muchas gracias por darse el tiempo de contestar y responder las preguntas. Les recuerdo que el curso Profundización en la Detección Temprana del Autismo y Administración del MChat se va a dictar los días 2, 9 y 10 de septiembre. Es online con una asistencia obligatoria. Cuenta con 3 módulos. Es emitido por ADIPA, ¿verdad? Y certificado. Y acreditado por CENSE. Así que voy a dejar de compartir y voy a dejar la grabación hasta acá para nuestros amigos y amigas de YouTube, plataforma en la que durante las próximas horas se va a resubir este contenido. Así que invitadísimos a ustedes mismos también a revisitar el contenido, a repostearnos. Ahí están todos agradeciendo a la profesora por la tremenda ponencia, bien digo. Gracias, profesora, qué tremendo. Y muchas gracias también por los saludos de cumpleaños a Adipa. Así que invitadísimos nuevamente a adipa.cl. Recuerden, ahora voy a dejar, profesora, si se quiere despedir con unas palabras al cierre. Muchas gracias. Gracias por conectarse, gracias por darse el tiempo pues de escuchar, de poner atención, de hacer preguntas. A todos nos enriquece muchísimo. A mí me encanta dar pláticas porque siempre aprendo de las preguntas y de los comentarios. Y ojalá que se animen y puedan acompañarnos en septiembre o en alguna edición futura de este curso, que en ediciones anteriores nos ha ido bien y profundizamos. Todo esto que les di, digamos, es como la versión express, pero esto lo descompactamos en 3 sesiones donde tenemos mucha más oportunidad para responder preguntas, para tener un diálogo, para incluso escuchar las propias experiencias de
que el grupo ha tenido en cuanto a detección, diagnóstico y práctica clínica, sobre todo en niños muy pequeños que pueden estar en el espectro autista. Entonces, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias por haberse conectado. Eso.